No me llamas abuela. El grito de doña Teresa retumbó en toda la sala como un golpe seco, dejando a la pequeña Sofía congelada, con los ojos llenos de un miedo que ninguna niña debería sentir. Frente a ella, su madre temblaba al ver cómo la mujer más poderosa de la familia rechazaba a su propia nieta, solo por haber nacido del lado equivocado. Nadie esperaba que esa noche la más silenciosa del otoño fuera también la que cambiaría para siempre el destino de las tres. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El eco de esa frase quedó suspendido sobre la mesa larga del comedor, como si las paredes mismas de la casa en San Pedro Garza García hubieran dejado de respirar. No era la primera vez que en la familia Valdivia algo se quebraba en silencio. Aún así, aquella noche tenía un peso distinto. Todos lo sintieron. La tensión previa a la manera en que Alejandro evitaba cruzar miradas con su madre, la forma rígida en que Lucía mantenía la espalda recta. Todo parecía anunciar que ese instante, tarde o temprano, iba a llegar. La cena servida con esmero por el personal de la casa tenía ese aroma a abundancia que no siempre significaba unión. Platos impecables, manteles blancos, cubiertos brillantes, pero ningún rastro de calidez familiar. Sofía, con sus trenzas bien hechas y vestido sencillo, solo había querido alcanzar el pan que estaba más cerca de doña Teresa. Un gesto inocente, un impulso natural, la necesidad básica de sentirse parte de algo. No sabía que tan solo una palabra podía convertirse en un muro entre ella y la mujer, que por línea de sangre debería haber sido un refugio. Alejandro carraspeó tratando de recomponer el momento, pero su voz se quedó a medio camino. La vergüenza lo paralizó. Sabía que su madre era estricta, sabía que no aceptaba a Lucía desde la boda, pero jamás imaginó que dirigiría tanta dureza hacia una niña de 7 años. Lucía, en cambio, bajó la mirada de inmediato. No se permitió demostrar enojo ni herida. Simplemente apretó la mano de Sofía bajo la mesa, intentando decir sin palabras: «No estás sola, mi amor. Amor». Afuera, el viento fresco del otoño recorría las calles tranquilas del barrio. Dentro de la casa, sin embargo, todo se volvió rígido. La luz de la lámpara sobre la mesa hacía brillar la joyería de doña Teresa, pero no suavizaba sus facciones. «No me llames así», repitió ella, dejando el cuchillo sobre el plato con un golpe seco. «Esa niña no es mi nieta». El silencio cayó como una manta pesada. Sofía no entendió el significado completo de las palabras, pero sí comprendió el tono. Y el tono dolía. Su respiración se volvió más corta, como si algo se hubiera hundido dentro de su pecho. Miró a su madre buscando una explicación. Encontró solo una tristeza que no sabía descifrar. Lucía intentó sonreírle para tranquilizarla, pero la sonrisa salió rota. Alejandro movió el vaso frente a él, incapaz de reunir el valor para contradecir a su madre. No quería perder su herencia, su lugar en la empresa, pero tampoco soportaba ver a Sofía herida. Esa contradicción lo estaba partiendo, y aún así no hizo nada. La omisión se volvió una sombra que lo siguió durante toda la noche. El resto de la cena avanzó entre sonidos de cubiertos y respiraciones contenidas. Nadie mencionó lo ocurrido, pero nadie pudo olvidarlo tampoco. El aire tenía un peso tan extraño que Sofía notó que su propia voz no quería salir. Tenía miedo de decir cualquier cosa que volviera a enfadar a doña Teresa. Miedo de equivocarse. Miedo de no ser suficiente. Cuando la cena terminó, Lucía se agachó para abotonar el suéter de su hija. Notó las manos frías, el temblor ligero. Le acarició la mejilla. «Todo está bien, mi cielo», susurró, aunque sabía que no era verdad. Sofía parpadeó con los ojos brillantes, y con una voz tan pequeña que parecía no pertenecerle. Preguntó mamá: «¿Hice algo malo?». La mañana siguiente, amaneció silenciosa en la casa Valdivia. El sol apenas entraba por los ventanales del pasillo largo donde colgaban retratos antiguos de la familia. Sofía caminaba despacio, arrastrando los pies,
sin ganas de jugar ni de correr como lo hacía siempre. Había dormido poco con el eco de las palabras de doña Teresa, todavía atrapado en su pecho. Lucía la seguía de cerca, observando con preocupación cada gesto pequeño de su hija. El pasillo tenía un olor suave a café de olla, el que preparaba la cocinera todas las mañanas. Sofía levantó la vista y se quedó quieta frente a un retrato grande de Alejandro, cuando era niño. Tenía unos 7 años en la foto, con el mismo tono de piel, los mismos ojos grandes, y la misma expresión seria que ella tenía cuando algo le inquietaba. Sofía acercó la mano como queriendo tocar aquel rostro que se parecía tanto al suyo. «Te ves igualita a tu papá cuando era pequeño», dijo Lucía con una voz dulce, aunque un poco cansada. Sofía no quitó la mirada del retrato. «Mamá, si papá era un niño normal, ¿por qué la abuela no me quiere?». La pregunta hizo que Lucía sintiera un peso en el pecho. No sabía bien cómo explicarle todo sin lastimarla más. Recordó sus primeros años en Monterrey, cuando recién se había casado con Alejandro, cuando todo era difícil, y doña Teresa apenas la miraba. Recordó también el día de la boda, cuando la suegra ni siquiera le dio la mano para felicitarla, como si la unión con su hijo hubiese sido un error que prefería ignorar. Y ahora, tantos años después, esa sensación volvía, pero dirigida a una niña inocente. Lucía respiró hondo. «Mi amor, hay personas que tardan en entender lo que de verdad importa, pero no tiene nada que ver contigo. Tú eres buena, eres dulce, y no has hecho nada malo». Sofía frunció los labios. «Es que yo sí quiero que ella me quiera». Lucía no pudo contenerse y la abrazó fuerte. Era doloroso ver a su hija cuestionarse algo que ella misma había sufrido durante años. Alejandro, que en ese momento cruzaba el pasillo rumbo a la cocina, se detuvo al escuchar la conversación. Vio a su hija y a su esposa abrazadas, y sintió la misma punzada de culpa de la noche anterior. Quiso acercarse, pero no supo cómo empezar. Había sido cobarde, lo sabía, y la vergüenza lo paralizó una vez más. Sofía se separó apenas un poco del abrazo de su madre, y volvió a mirar el retrato de Alejandro. Había algo en esa foto que le llamaba la atención. Era esa marca pequeña en el brazo de su papá, una especie de lunar alargado. Ella también tenía uno igual. Durante un momento Sofía levantó la manga de su propio suéter para verlo. Se preguntó si la abuela sabría eso. Se preguntó si esa pequeña coincidencia podría significar algo. Lucía notó el gesto. «¿Qué miras, mi cielo? Tengo lo mismo que papá», respondió Sofía señalando su brazo. La abuela también lo tuvo. Lucía dudó. No sabía. De doña Teresa hablaban tan poco en casa que incluso detalles sencillos eran un misterio. «No lo sé, amor, pero quizá algún día podamos preguntarle». Sofía apretó los labios pensando en la cena de la noche anterior. La idea de acercarse a doña Teresa la llenaba de nervios, pero también de esperanza. Había un deseo profundo en ella por pertenecer, por ser aceptada. Alejandro finalmente se acercó. «Sofía», dijo suavemente, «¿quieres desayunar algo?». Ella asintió sin entusiasmo. Él intentó sonreírle, pero la sonrisa se perdió antes de llegar a los ojos. Caminó junto a ellas hacia la cocina, sintiendo que cada paso lo acercaba más a una conversación que debía haber tenido hace años, pero que todavía no encontraba el valor de iniciar. Lucía sirvió un plato de fruta para Sofía y se sentó a su lado acariciándole el cabello. La niña comió despacio, pensativa, mirando cada tanto hacia el pasillo como si la foto de Alejandro la llamara de nuevo. Unos minutos después, mientras Lucía lavaba los platos, Sofía regresó al retrato. Lo miró con detenimiento y muy bajito, como si se hablara a sí misma. Murmuró abuela. «Sí debería quererme. Yo me parezco a papá». El patio central de la casa Valdivia se llenó aquel día con el aroma dulce del pan de muerto y las flores de cempasúchil que el personal acomodaba con cuidado alrededor de la gran ofrenda. Era la tradición más importante del año para doña Teresa, aunque nunca lo dijera en voz alta. Le gustaba que todo estuviera perfecto, los manteles bordados,
Las fotografías antiguas, las velas alineadas, los colores brillantes que iluminaban la tarde otoñal de Monterrey. Sofía observaba desde lejos de pie junto a una columna, todavía sintiendo un leve peso en el pecho, desde la cena de días atrás. Pero algo dentro de ella había cambiado. La imagen del retrato de Alejandro Niño no se le iba de la cabeza igual que la marca en su brazo. Había pasado las últimas horas pensando en lo que significaba pertenecer. Y aunque tenía miedo, había tomado una decisión. Con pasos pequeños regresó a su habitación y abrió el cajón donde guardaba cosas importantes, dibujos, crayones, una libretita con mariposas en la portada y la copia del retrato de su papá que Lucía le había mostrado años atrás. Lo tomó con delicadeza como si fuera un objeto sagrado. Sentía que esa foto decía algo que la abuela no quería escuchar, pero que ella necesitaba mostrar. Cuando volvió al patio, Alejandro y Lucía estaban ayudando a ordenar velas junto a la ofrenda. Doña Teresa supervisaba el trabajo desde la mesa central impecable, con su rebozo color vino. Sofía tragó saliva. Sabía que tenía que ser valiente. Esperó a que todos se distrajeran por un momento. Luego, sin hacer ruido, extendió la mano y colocó la foto de Alejandro Niño entre los retratos de los antepasados Valdivia. La imagen más sencilla y moderna que las otras parecía romper el orden perfecto de la mesa, pero también parecía encajar de forma natural, como si siempre hubiese pertenecido allí. Doña Teresa lo notó de inmediato. ¿Quién puso esa foto aquí?, preguntó con una severidad que hizo girar la cabeza de todos. Sofía dio un paso adelante. Yo la puse, dijo sin esconder las manos detrás del cuerpo. Porque si papá es su hijo, entonces yo también soy parte de esta familia. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía contuvo la respiración. Nunca habían visto a Sofía tan segura, tan firme, y al mismo tiempo tan vulnerable. La niña hablaba sin gritar, sin confrontar, pero cada palabra tenía un peso enorme. Doña Teresa se acercó despacio hacia la ofrenda. Miró la foto, luego a Sofía y volvió a mirar la foto como si buscara alguna contradicción. Esta mesa es para honrar a los que ya no están, dijo con un tono contenido, no para poner lo primero que se encuentren. Sofía apretó sus manos. Pero él señaló la foto. Él es parte de usted. Y yo también soy parte de él. Alejandro abrió la boca para intervenir, pero no encontró la frase adecuada. Lucía, con el corazón acelerado, se mantuvo inmóvil, respetando la valentía de su hija. La niña parecía tan pequeña frente a la figura imponente de doña Teresa, pero la verdad que acababa de decir se extendía como un hilo de luz en medio del salón. No entiendo por qué no puedo decirle, abuela, continuó Sofía con los ojos brillantes, pero la voz firme, si llevo la misma sangre que papá. Un silencio profundo envolvió el patio. Incluso las velas parecían haberse detenido. La pregunta cayó como una piedra suave pero precisa, imposible de ignorar. Doña Teresa ladeó el rostro hacia el retrato, y por primera vez en mucho tiempo, su expresión se suavizó, apenas como si algo dentro de ella hubiera sido tocado sin permiso. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Durante un segundo creyó ver en su madre una sombra de duda, un gesto casi imperceptible. Pero estaba ahí. Lucía tomó aire con cuidado, temiendo romper el equilibrio frágil del momento. Sofía, en cambio, no se movió. Permaneció de pie frente a la ofrenda, respirando despacio, esperando una respuesta que quizá no llegaría. Aún así, su corazón estaba menos temeroso que antes. Había dicho lo que necesitaba decir. Mientras la luz del atardecer atravesaba los cristales y caía sobre la mesa adornada, doña Teresa dejó que su mirada reposara sobre la foto de Alejandro Niño. Y por primera vez en años, aquella imagen pareció despertarle algo parecido a nostalgia. Doña Teresa miró la fotografía, y por un instante sus facciones se aflojaron con una incertidumbre que nadie había visto antes. La noche del desfile de Día de los Muertos llegó con un aire festivo que recorría cada calle del centro de Monterrey. Papel picado de colores, se mecía entre los postes, el sonido de los tambores
Se mezclaba con risas y las luces cálidas iluminaban los rostros pintados como catrinas. Las familias paseaban entre puestos de flores, pan dulce y artesanías, creando un ambiente vibrante que envolvía a todos por igual. Para los Valdivia, era la primera vez que salían juntos en mucho tiempo. Sofía caminaba de la mano de Lucía, fascinada por las figuras enormes que avanzaban en el desfile. Alejandro se mantenía cerca, atento, aunque su mente seguía cargando la tensión de los últimos días. Doña Teresa, por su parte, vestida con un rebozo oscuro y discreto, observaba todo con una mezcla de prudencia y extraña inquietud. Aun sin decirlo, su mirada buscaba constantemente a Sofía, como si temiera perderla entre la multitud. Las calles estaban más llenas de lo que esperaban. La música aumentaba igual que la cantidad de gente. En un momento, un grupo de bailarines con trajes brillantes pasó muy cerca, y Sofía soltó la mano de su madre para poder ver mejor. Fue solo un segundo, un paso, un movimiento impulsivo, pero suficiente para que una corriente de personas la empujara hacia adelante. Cuando Lucía volvió a estirar la mano, la niña ya no estaba. Sofía preguntó con un hilo de voz mirando alrededor de forma frenética. Alejandro se giró de inmediato, su respiración se cortó. Sofía. Pero el ruido era tan fuerte, y la multitud tan densa, que su voz se perdió entre los tambores. Sofía intentó regresar hacia ellos, pero la gente la rodeaba por todos lados. La música, antes alegre, ahora era un estruendo abrumador para su pequeño corazón. Comenzó a caminar más rápido, luego a correr, pero cada intento la alejaba aún más. Las luces parpadeantes y los colores intensos la confundían. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía exactamente qué había pasado, pero la repentina ausencia de la niña la golpeó con una fuerza que no esperaba. Sin pensarlo, avanzó entre la multitud con una determinación que hacía años no mostraba. Su rebozo se enganchó varias veces, pero ella no se detuvo. «Permiso», decía. «Déjenme pasar, Alejandro», y Lucía se dispersaron en direcciones distintas, preguntando desesperados a quienes estaban cerca. La angustia crecía con cada minuto que pasaba. Lucía tenía las manos temblorosas, la garganta seca. Alejandro sentía una mezcla de miedo y culpa que lo paralizaba. Entretanto, Sofía se encontró en una esquina donde las luces eran más tenues. La música parecía un eco distante. Su respiración entrecortada se convertía en pequeños sollozos. No sabía a dónde ir ni cómo regresar. Se abrazó a sí misma con los ojos grandes y brillantes, tratando de no dejarse vencer por el pánico. Entonces, entre la multitud, una voz firme y a la vez temblorosa la llamó. «Sofía». La niña alzó la mirada. Doña Teresa se abría paso con esfuerzo, empujando suavemente a quienes bloqueaban el camino. Cuando al fin llegó a ella, se agachó sin pensar, olvidándose de su postura rígida habitual. «Mi niña». «Tranquila», susurró extendiendo los brazos. Sofía, sin dudar, corrió hacia ella. Se aferró al cuello de Doña Teresa como si fuera la única persona en el mundo capaz de protegerla en ese instante. Su cuerpo pequeño temblaba sin control. «No me dejes sola. Por favor», lloró la niña con la voz quebrada. «Abuela, no me dejes sola». La palabra cayó con una fuerza inesperada, derribando todas las defensas de Doña Teresa. Por un momento, el ruido del desfile pareció desvanecerse. La mujer cerró los ojos, sintiendo cómo esa abuela nacía del miedo, sí, pero también de una confianza profunda, una confianza que ella nunca había buscado, y que sin embargo la abrazaba ahora de manera inevitable. Tomó a Sofía en brazos, sujetándola con fuerza, protegiéndola del caos alrededor. Ese gesto tan natural y tan nuevo a la vez removió algo en lo más hondo de su pecho. Alejandro y Lucía llegaron segundos después, jadeando por la carrera, y con los rostros desencajados. Vieron a Sofía refugiada en los brazos de Doña Teresa, y aunque la preocupación seguía presente, también notaron algo distinto en la expresión de la mujer, una mezcla de miedo, alivio y vulnerabilidad.
Mientras la multitud pasaba como un río a su alrededor, doña Teresa abrazó aún más fuerte a Sofía. Y acercando el rostro a la niña, murmuró algo tan suave que se perdió entre el bullicio del desfile, imposible de distinguir, incluso para Lucía y Alejandro. Doña Teresa la estrechó contra su pecho, y sus labios dejaron escapar un murmullo que el ruido de la fiesta borró por completo. La madrugada cayó silenciosa sobre la casa Valdivia. Después del susto en el desfile, todos regresaron exhaustos, pero ninguno pudo dormir con facilidad. En especial doña Teresa, que pasó gran parte de la noche sentada en el sillón del salón, con las luces tenues encendidas, y Sofía dormida sobre el sofá arropada con una mantita ligera. Cada tanto la niña se movía en sueños, como si reviviera el miedo de haberse perdido. Y cada vez que eso ocurría, doña Teresa sentía una punzada en el pecho, difícil de ignorar. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana cuando la mujer con un suspiro profundo se inclinó hacia Sofía. Movida por un impulso que jamás habría aceptado días antes, tomó la mano pequeña de la niña entre las suyas. Al hacerlo, la manga del suéter se deslizó levemente y dejó al descubierto la marca alargada en el brazo de Sofía. Aquella señal casi idéntica a la que todos los Valdivia habían heredado durante generaciones, la dejó inmóvil. Observó la marca con detenimiento como si los años de distancia emocional se desmoronaran frente a ese detalle mínimo, pero imposible de negar. Levantó la mirada hacia el retrato de Alejandro niño colgado frente al salón. Allí el mismo lunar alargado resaltaba en el brazo del pequeño. Fotos, recuerdos, la voz de Sofía llamándola abuela entre lágrimas. Todo comenzó a mezclarse dentro de ella como un torbellino silencioso. Alejandro apareció en la entrada del salón descalzo y con cara de cansancio. Se detuvo al ver a su madre arrodillada junto al sofá. No quiso interrumpirla. Sabía que el silencio esa vez estaba diciendo más que cualquier reproche. Doña Teresa pasó los dedos con cuidado sobre la marca en el brazo de Sofía. La traté como si fuera nada. Cuando era todo, murmuró sin darse cuenta de que Alejandro la escuchaba. Él se acercó despacio. «Mamá». Ella levantó la mano para pedirle silencio. Por primera vez en su vida, parecía no saber cómo ordenar sus pensamientos, ni cómo ocultar sus sentimientos. La dureza que siempre había llevado como una armadura se quebraba sin remedio. La noche de hoy. Pude perderla, dijo en voz baja. Y cuando ella gritó, abuela, sentí algo que no había sentido en años. Algo que no puedo ignorar más. Lucía, que también había bajado al escuchar murmullos, se quedó de pie cerca de la puerta sin atreverse a interrumpir. Veía la escena con un nudo en la garganta doña Teresa, inclinada hacia Sofía Alejandro, observando a su madre como si fuera alguien completamente distinto. La mujer respiró hondo con una fragilidad inesperada. He sido injusta, dura, orgullosa, y no tengo excusa para eso. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de un arrepentimiento que ninguno había esperado escuchar. Alejandro se arrodilló junto a ella, apoyando una mano en su hombro mientras Lucía dio un paso tímido hacia adelante. No era mi intención lastimar a nadie, continuó doña Teresa. Pero lo hice, y no puedo cambiar el pasado. Solo puedo pedirles perdón. Lucía bajó la mirada conmovida por esa sinceridad que jamás creyó escuchar. Todos merecemos una oportunidad para cambiar, respondió suavemente. Incluso usted. Doña Teresa tragó saliva tratando de mantener la compostura. Quiero ser su abuela, si ella aún me quiere. Alejandro sintió que algo dentro de él finalmente se liberaba. Años de tensión, silencios, miedo a contrariar a su madre. Todo parecía desvanecerse. Lucía se acercó un poco más sin hablar, pero con los ojos llenos de un agradecimiento silencioso. En ese momento, Sofía se movió en el sofá abriendo los ojos con lentitud. La luz tenue del salón la bañaba suavemente. Parpadeó confundida al ver a los 3 adultos tan cerca. Doña Teresa se quedó inmóvil sin atreverse a decir nada. La niña la observó durante unos segundos que parecieron eternos.
Alejandro y Lucía miraban a Sofía conteniendo la respiración esperando su reacción. La pequeña finalmente se incorporó un poco frotándose los ojos. La abuela quiso hablar pero no encontró el valor. Antes de que pudiera pronunciar siquiera el nombre de la niña Sofía, bajó la mirada sin apartarse, pero tampoco respondiendo. Su silencio tan suave quedó flotando entre todos como una pausa que dolía y al mismo tiempo decía demasiado. Sofía abrió los ojos y vio a doña Teresa frente a ella, pero eligió guardar silencio. La tarde siguiente la casa Valdivia parecía distinta. No había música ni velas encendidas, ni olor a cempasúchil como el día anterior. Pero el ambiente tenía algo nuevo, algo tibio, que no se podía explicar con palabras. Doña Teresa había pasado toda la mañana en silencio dentro de la cocina, observando cada ingrediente como si fuera la primera vez que los tenía entre sus manos. La cocinera quiso ayudar, pero ella negó con la cabeza. Ese día quería hacerlo todo por sí misma. Preparó pan dulce y un poco de café de olla siguiendo la receta de su madre, aquella que llevaba décadas guardada en un papel amarillento. Le temblaban ligeramente las manos mientras medía las especias, pero no era por la edad. Era por miedo. Un miedo distinto al del desfile. Este era más profundo, el miedo a no ser aceptada, a haber llegado demasiado tarde. En el patio trasero, Sofía estaba sentada en una silla bajita dibujando mariposas en una hoja de papel. Lucía la acompañaba, aunque mantenía cierta distancia para dejarle espacio. Alejandro arreglaba un pequeño banco roto más para calmar la ansiedad que por necesidad. Todos estaban juntos, pero el silencio entre ellos era frágil. Cuando doña Teresa apareció en la puerta con la bandeja de pan dulce y la jarra de café, ninguno dijo nada al principio. Ella dejó la bandeja sobre la mesa larga del jardín y se quedó de pie insegura con el rebozo oscuro apoyado sobre los hombros. No parecía la misma mujer firme y orgullosa que había impuesto reglas toda su vida. Hoy era alguien que pedía permiso con los ojos. «Preparé esto. Pensé que tal vez podríamos compartirlo», dijo con voz baja, cuidando no sonar demasiado formal. Alejandro fue el primero en asentir. «Gracias, mamá. Huele muy bien». Lucía también sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Tomó una taza y sirvió un poco de café. No quería forzar nada. Sabía que todo debía suceder al ritmo de Sofía. La niña miró la bandeja con curiosidad. El pan dulce tenía formas imperfectas, algunas más tostadas que otras, pero cada una parecía hecha con intención, con cariño. Doña Teresa notó su mirada y se acercó lentamente agachándose para quedar a su altura. «Sofía», dijo con suavidad, «no quiero obligarte a nada. Solo quiero que sepas que te quiero desde antes de entenderlo. Y ahora más que nunca». Sofía bajó la vista hacia sus manos que sostenían el dibujo de mariposas. Recordó el miedo de la noche anterior, la multitud, la sensación de perderse. Y también recordó los brazos de doña Teresa rodeándola, protegiéndola, como si fuera lo único importante en el mundo. Recordó esa voz temblorosa repitiendo su nombre. Alejandro y Lucía observaron la escena sin intervenir. Era un momento entre abuela y nieta, uno que nadie debía apresurar. Doña Teresa extendió la mano muy despacio, como quien teme espantar a un pajarito. «Sé que te hice daño, y lo siento, pero si tú me lo permites, me gustaría ser tu abuela, de verdad». Sofía levantó la mirada. Sus ojos grandes brillaban con un destello de duda y ternura. Miró a su mamá, que le sonrió con aliento. Miró a su papá, que asentía con orgullo. Luego volvió a doña Teresa, que esperaba con una mezcla de esperanza y miedo. La niña soltó una respiración profunda. «Yo sí pensé en eso», susurró, con la voz todavía temblorosa. Doña Teresa agachó ligeramente la cabeza, preparándose para cualquier respuesta. «Pero», continuó Sofía poniéndose de pie despacio, «ayer cuando me perdí, usted me abrazó muy fuerte, y yo sentí que no quería perderme nunca más. Ni de usted.
La mujer sintió como algo caliente se le acumulaba en los ojos. «Mi niña». Sofía dio un paso, luego otro. Agarró la mano de doña Teresa pequeña y suave, y la apretó con una fuerza inesperada. «¿Puedo llamarte abuela otra vez?» El mundo pareció detenerse alrededor de esa frase. Doña Teresa no pudo contener las lágrimas. Se inclinó y abrazó a Sofía tan fuerte como aquella noche, pero esta vez, sin miedo, sin duda, sin condiciones. La niña se aferró a ella igual que entonces, con un alivio profundo que le calentó el corazón. Alejandro dejó de respirar un instante. Lucía llevó una mano a la boca para contener el llanto. Era como si la casa entera hubiera exhalado por fin. El abrazo duró mucho tiempo, uniendo los hilos rotos de una familia, que por fin se permitía hacerlo. Cuando se separaron, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de doña Teresa, y con una voz dulce, casi un susurro, preguntó: «Ya somos una familia, ¿verdad?» A veces las familias no se reconstruyen de golpe, sino en pequeños gestos. Un abrazo tímido, una mano extendida, un «te estaba esperando» que llega cuando más se necesita. Después de tantas heridas, silencios y orgullos, los Valdivia descubrieron que la ternura también tiene su propio tiempo. Y cuando llega, ilumina incluso los rincones más fríos de la casa. Y antes de seguir, cuéntame si esta historia te tocó. El corazón marca un 1. Si crees que debemos mejorar algo, marca un 0. En el fondo, esta historia nos recuerda que el amor no se hereda por apellido, sino por valentía. Que pedir perdón requiere más coraje que imponer distancia, y que aceptar a alguien puede convertirse en el acto de bondad más transformador. Todos merecemos un lugar donde sentirnos vistos. Un abrazo que nos devuelva la calma, una voz que nos llame por nuestro nombre con cariño verdadero. Y como en la vida misma, cuando dejamos caer el orgullo, aparece la posibilidad de un hogar nuevo. Dicen que en la vida real, un solo gesto amable puede ser la luz encendida en la ventana que guía a quien estuvo demasiado tiempo perdido en la oscuridad. Por eso tómate un momento para pensar en quiénes te rodean, los que están, los que vuelven, los que quizá esperan una segunda oportunidad. A veces la paz comienza con un simple «lo siento» o con un «te necesito». Y si esta historia logró acompañarte, aunque sea un instante, te invito a quedarte en este rincón del canal donde cada relato busca recordarnos que incluso en los corazones más endurecidos, todavía puede brotar la familia.